A veces, uno se entera de que dejó de pertenecer a su propia familia por la forma en que lo miran, o por cómo se ríen mientras lo excluyen. Ese día, cuando le pregunté a mi nuera qué podía llevar al Día del Padre, lo hizo sin siquiera voltear a verme. Se peinó el cabello como si estuviera hablando con un niño torpe y dijo, con esa risita que siempre me heló la sangre: «Nada, Don, no está invitado. Ni siquiera un «lo siento». No, solo esa frase, como un portazo directo en el pecho. Y antes de continuar con lo que pasó 2 horas después, cuando ella me llamó desesperada gritando que todos estaban afuera de mi casa de playa, déjame presentarme. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Don Julián Herrera, tengo 68 años, soy originario de Guadalajara, y durante casi toda mi vida trabajé sin descanso. Primero como mecánico, luego como chofer de línea en Los Ángeles cuando emigré joven, y más tarde como encargado de mantenimiento en un edificio donde, créeme, aprendí más sobre la dignidad humana que en cualquier escuela. Regresé a México hace 12 años para vivir más tranquilo, con mis ahorros, mis herramientas, mi pensión y algo que muy pocos saben, algo que, cuando lo descubrieron, les borró la sonrisa de la cara. Nunca fui un hombre de gritar. Mi esposa siempre me decía que mi silencio valía más que cualquier insulto. Y quizá por eso mismo, cuando mi nuera soltó esa frase, ¿no está invitado?, yo simplemente respiré hondo y dije, pues que tengan un bonito día entonces. Ella se rió otra vez. Sí, Don, así estaremos. Pero mientras ella se burlaba, yo ya estaba mirando a mi hijo, que estaba detrás de ella fingiendo revisar su celular. Lo vi apretar los labios. Lo vi evitar mis ojos. Y entendí todo. No fue idea de ella. Él lo permitió. Él lo aceptó. Él decidió que su propio padre no sería bienvenido el Día del Padre. Me quedé un momento ahí, parado junto a la puerta, sintiendo ese golpe seco que solo un hijo puede dar. No lloré, no reclamé. Solo me acomodé la gorra, di media vuelta y caminé hacia la calle pensando en todas las veces que, de niño, él corría hacia mí cuando escuchaba el motor de mi viejo Tsuru llegar del turno de noche. Cómo cambiaban las cosas. En el camino de regreso a mi casa, mi verdadera casa, mi refugio, mi silencio, recibí un mensaje del banco. Señor Herrera, el documento que solicitó ya está listo. Me detuve, lo releí, y por primera vez en meses sentí algo parecido a una sonrisa, muy pequeña, muy suave, pero ahí estaba. Ese documento era parte del detalle que nadie en mi familia conocía. Una semilla, como esas que uno siembra sabiendo que algún día van a florecer, aunque tarde. Cuando llegué a mi casa, me senté en mi sillón de siempre. Desde ahí se veía la foto de mi esposa, la misma que puse en esa casa de playa que compré en Manzanillo hace años, cuando pensé que la familia querría reunirse ahí cada verano. Qué ingenuo fui. Apenas me senté, recibí otro mensaje, esta vez de mi sobrino Gerardo, el único que siempre me habla con respeto. Tío, ¿fue cierto lo que escuché? ¿No lo invitaron? Le respondí que sí, que así había sido. Tardó 2 minutos en escribir, como si estuviera pensando en cada palabra. Tío, usted merece más. Y ahí supe que no estaba tan solo como pensaba. Me levanté, caminé hacia la alacena y saqué una caja de madera que no abría desde hacía meses. Adentro estaban las llaves antiguas de la casa de playa y una carpeta con documentos. Las puse sobre la mesa, una al lado de la otra. Parecía un altar sencillo, mi pasado y mi futuro juntos. Después encendí la luz de la cocina y me serví un café. Uno tranquilo, caliente, silencioso. Mientras tomaba el primer sorbo, pensé en lo que mi nuera me había dicho. Nada, Don, no está invitado. Pensé en mi hijo, en cómo me evitó, en cómo bajó la mirada. Pensé también en la casa y en las cerraduras, porque aunque nadie lo sabía, esa casa tenía 2 tipos de cerraduras. Una normal, la que todos conocen, y otra instalada por mí hace años, una que solo funciona con mi huella. Nadie lo sabía, nunca lo mencioné, ni siquiera a mi hijo. Y cuando recordé eso, mi corazón dejó de sentirse pesado, no por venganza, sino por claridad. A veces, la vida misma acomoda las piezas, y ahí estaba, frente a mí,
la primera pista de que algo grande iba a pasar. Guardé la carpeta en mi maletín, puse las llaves en mi bolsillo y me quedé sentado, mirando la ventana, escuchando el viento de la tarde entrar por la rendija. No estaba enojado, no estaba triste, solo estaba listo, listo para lo que venía. 2 horas después mi teléfono empezó a sonar de forma desesperada. Primero una vez, luego otra, luego otra. Era ella, mi nuera. Y cuando contesté, «Don Julián, ¿por qué cambió las cerraduras de su casa de playa? Todos estamos afuera». Gritos atrás, confusión, la voz de mi hijo intentando calmarla, ruido de golpes en la puerta, desesperación pura. Yo respiré hondo, miré otra vez la foto de mi esposa y dije, con la calma más absoluta que he tenido en mi vida, «¿No te dije?» Cuando escuché a mi nuera gritar al teléfono, tan fuera de sí, tan distinta a esa mujer segura que me había despreciado horas antes, no respondí de inmediato. Solo dejé que hablara, que soltara todo ese pánico que, de alguna manera, ella misma había sembrado. Mientras la escuchaba, mi mirada se quedó clavada en el retrato de mi hijo cuando cumplió 9 años, sosteniendo el pastel que yo mismo horneé porque su madre estaba enferma. Recordé la forma en que él se aferró a mi cintura aquel día diciendo, «Papá, ojalá nunca cambies». Y me pregunté, no por primera vez, ¿en qué momento cambió él? La voz al otro lado del teléfono se quebró. «Están todos acá afuera, don Julián. Mis papás, mis tíos, mis primos, todos, y nadie puede entrar». Escuché golpes. Escuché a la suegra gritar de fondo, «Esto es un abuso, la casa es familiar». Yo cerré los ojos y respiré el aire tranquilo de mi sala, ese que siempre olía a café y madera vieja. Luego respondí sin prisa, «¿Y por qué crees que cambié las cerraduras?» Silencio. Un silencio pesado, pegajoso, de esos que revelan más que cualquier frase. Pero antes de contarle lo demás, déjame regresarte unos días, porque esta historia no empezó el Día del Padre. Empezó mucho antes. Todo comenzó la semana pasada, cuando pasé por la casa de mi hijo para llevarles unos mangos que me regaló un vecino. Pensé que sería una visita corta, solo para saludar, pero al abrir la puerta, escuché algo que no estaba destinado para mis oídos. La voz de mi nuera, enojada, diciendo, «Tu papá ya está viejo, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir cuidándolo? Además, tiene esa casa de playa ahí abandonada. La podríamos usar nosotros». Y luego la de mi hijo, más queda, respondiendo, «Pues sí, pero todavía no es nuestra». A esa frase, mi corazón dio un vuelco. No es nuestra, como si la casa fuera cuestión de tiempo, como si mi vida, mis decisiones, mis ahorros, mi historia, fueran un trámite esperando firma. Me quedé ahí parado, sosteniendo la bolsa de mangos como un tonto. La conversación siguió. «Además», dijo ella, «yo vi sus papeles el otro día. La casa está solo a su nombre. Cuando él falte, lo tendremos que repartir con tu hermana. Mejor nos vamos adelantando, ¿no?» «Es que no quiero problemas», murmuró mi hijo. «Problemas nada», contestó ella. «Hay que empujar un poquito. Él es noble, cede fácil, ya verás». Ahí supe que algo iba mal, muy mal. No entré, no saludé, no dije nada. Solo me di la vuelta y regresé despacio a mi casa, sintiendo en el estómago esa punzada amarga que solo la traición familiar provoca. Pero mientras caminaba, también sentí algo más, algo que hacía años no sentía, una claridad absoluta, una especie de «muy bien, si así jugarán, así jugaremos». Esa misma tarde llamé al notario Hilario, mi amigo desde los tiempos en que arreglábamos motores en un taller de Tonalá. «Hilario», le dije, «¿sigue en pie aquello del fideicomiso?» Él respondió sin dudar, «Cuando quieras, Julián. Tengo todo listo, solo falta tu firma». «Entonces prepáralo», le dije. Y aquí entra otra parte que nadie sabía. Hace 12 años, cuando regresé a México, compré esa casa de playa con todos mis ahorros. Pero Hilario me aconsejó algo que en ese momento me pareció exagerado. «Ponla en un fideicomiso privado. No es desconfianza, es protección». Yo lo hice sin mucha importancia. Y ahora entendía que fue lo más sabio que hice en mi vida. Volviendo al presente, mientras mi nuera gritaba al teléfono, yo abrí mi maletín y puse sobre la mesa una carpeta gris con un sello rojo. «Fideicomiso Herrera. Uso exclusivo del titular».
La pasé entre mis manos como quien recuerda un secreto precioso que siempre estuvo ahí, esperando su momento. Ella seguía hablando. «Don Julián, por favor. Hace calor. Mis papás están cansados. Los niños quieren entrar. Abra la puerta. Es su casa también». La ironía me arrancó una sonrisa leve. No una de burla, sino de revelación, porque justo ahí estaba el corazón de todo. Ellos creían que era su casa también. Creían que yo era un estorbo que debía retirarse para dejarlos disfrutar de lo que en su mente ya les pertenecía. «¿Dónde está mi hijo?», pregunté. Luego se escuchó el ruido del teléfono pasándose de mano en mano. «Papá», su voz. No era la voz del niño que me pedía que lo cargara. No era la voz del adolescente que lloró cuando murió su madre. Era la voz de un hombre confundido, asustado, acorralado. «Papá, ¿por qué hiciste esto? Solo queríamos pasar el día del padre allá», respondí con suavidad. «¿Sin mí?». El silencio del otro lado me dio la respuesta. Antes de colgar, le dije algo que él aún no entendía, pero que muy pronto entendería. «No se preocupen, siéntense a la sombrita. En un rato, todo se va a aclarar». Colgué. Dejé el celular sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Salí a la terraza de mi casa, donde el aire olía a tierra mojada y jazmín. El cielo comenzaba a nublarse, como si el clima supiera que algo estaba por romperse. Y mientras observaba las nubes moverse lento, recordé otro detalle importante. Semanas antes, había activado en la casa de playa un sistema de cámaras internas que enviaban copia automática al correo del administrador del fideicomiso. Todo lo que ellos hicieron al entrar, todo lo que movieron, quebraron, cambiaron, todo quedó grabado. Yo no necesitaba gritar, no necesitaba pelear, no necesitaba empujar a nadie. Solo tenía que esperar. Porque cuando uno vive con dignidad, la vida misma se encarga del resto. Dormí poco esa noche, pero no por preocupación. Dormí poco porque el sonido del mar, allá en la costa de Barra de Navidad, siempre me pone a pensar. Ese vaivén, ese ir y venir, me recuerda que la vida también funciona así. A veces te arrastra, a veces te devuelve algo que ya dabas por perdido. Y yo presentía que el amanecer traería esas dos cosas juntas. Me levanté antes del alba. Preparé café de olla, le puse un poco de canela como solía hacer mi esposa, y mientras esperaba que hirviera, revisé el correo del administrador del fideicomiso. Ahí estaban los archivos de la cámara de seguridad. 3 videos, uno de la sala, otro de la terraza, otro de la cocina. Los abrí sin prisa. En el primero, vi a mi nuera entrar empujando la puerta, como si fuera la dueña del lugar. Detrás de ella, su mamá, esa mujer que me llamó Don, con ese tonito que en realidad significaba estorbo. Luego entraron los primos, los cuñados, los niños, todos como si se tratara de un salón rentado para una fiesta. Pusieron bolsas, hieleras y carne sobre la barra. Uno de los hombres, el hermano de mi nuera, incluso dijo: «¡Ay, qué padre casa! Ya hacía falta que fuera nuestra». Y todos rieron. El segundo video mostraba algo que yo ya había imaginado, pero verlo dolió más de lo que esperaba. Vi a mi hijo, mi propio hijo, sentarse en mi sillón favorito, ese sillón viejo donde yo me quedaba dormido leyendo. Lo vi tomar mis revistas, mover mis cuadros, pedir que trajeran altavoces para poner música. No protestó cuando cambiaron la decoración. No protestó cuando alguien dijo: «Pues si el don no viene, mejor. Así no estorba». Solo sonrió, incómodo, pero sin detener nada. Y ese detalle, ese silencio suyo, ese sí me dolió. Porque uno puede perdonar una falta, pero la indiferencia de un hijo, esa cala hondo. El último video mostraba la cocina. Mi nuera abría gabinetes, revisaba cajones, como quien toma inventario de algo que ya siente suyo. Y ahí, en un momento casi cómico, su mamá dijo: «Cuando pintemos esta cocina de blanco, se va a ver hermosa. Pintemos». Como si yo ya no existiera en la ecuación. Cerré los videos, tomé un sorbo de café y agradecí la calma que me daba saber que la casa no estaba a mi nombre desde hacía 12 años, sino bajo un fideicomiso que solo podía activarse con mi firma. Esa era la primera gran planted seed que ellos ni sospechaban. A las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol, mi celular vibró. Era mi hija, Marisol.
Ella no vivía cerca, trabajaba en Guadalajara, pero siempre estaba pendiente de mí. «Papá, ¿estás bien?», me contó alguien que la familia de Diego estuvo ayer en tu casa de la playa. Yo suspiré. «Estoy bien, hija. No te preocupes». Ella dudó. «Tienes esa voz, papá. Esa voz que pones cuando te están faltando al respeto». Sonreí, porque ella me conocía demasiado bien. «No te preocupes», repetí. «Hoy las cosas se acomodan». Ella insistió. «¿Quieres que vaya?». «No, esta batalla es mía». Se quedó callada. Luego dijo algo suave, casi un susurro. «Entonces gánala, papá. Por ti. Por mamá». Cuando colgamos, sentí una fuerza en el pecho que hacía años no sentía. Mi hija siempre fue diferente. Ella veía, ella escuchaba, ella valoraba. Pero la vida, cruel como es, suele poner en manos de los hijos equivocados aquello que uno más protege. A las 7, el cielo empezó a ponerse rosado. Yo tomé mis llaves, una libreta con documentos, y salí rumbo a la costa. El camino desde mi casa hasta la playa siempre me ha parecido una meditación. Las curvas entre los cerros, el olor a sal acercándose, las primeras palmeras moviéndose con el viento. Ese día, cada detalle parecía anunciar que algo grande estaba por pasar. Cuando llegué, vi exactamente lo que imaginaba. Toda la familia de mi nuera afuera, sudados, molestos, mirando sus celulares como si alguien les hubiera prometido que la puerta se abriría por arte de magia. Mi nuera caminaba de un lado a otro. Su mamá agitaba un abanico. Los primos se quejaban. Y mi hijo, Diego, estaba sentado en el escalón, con la cabeza entre las manos. Cuando bajé del auto, todos se quedaron callados. Podía sentir, incluso desde lejos, la mezcla de vergüenza y molestia en el aire. Mi nuera fue la primera en acercarse. «Don Julián», dijo con una sonrisa falsa que tensaba sus labios. «Debe haber un malentendido. No podíamos entrar. ¿Quién puso esas cerraduras nuevas?». La miré con una serenidad que la desconcertó. «No fue un malentendido», respondí. «Fui yo». Ella parpadeó. «¿Pero por qué, don? Si esta casa es de ustedes». Terminé yo la frase. Silencio. Todos bajaron la mirada. Yo miré a mi hijo. «Diego». Él levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Papá, yo no sabía que iban a decir eso. No sabía que iban a meterse sin permiso», añadí. «A usar mi casa como si fuera un balneario público». «Papá, yo no…». Lo interrumpí con calma. «No te preocupes. No vine a discutir». Mi nuera frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué vino? ¿Para darnos las llaves?». Esa pregunta provocó uno de esos momentos que valen oro en una historia. Uno de esos micro-twists silenciosos. «No», respondí. «Vine porque necesito mostrarles algo». Saqué mi celular, desbloqueé un archivo y les mostré el video de ellos entrando, tomando todo, hablando como dueños. Las caras cambiaron como un eclipse repentino. Algunos intentaron justificarse, otros fingieron no haber dicho nada. Mi nuera se puso roja. Su mamá abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Yo guardé el celular. Respiré profundo y dije, pensaron que podían echarme de mi propia casa de playa. Me acerqué un paso, pero esta casa nunca estuvo a mi nombre. Todos se tensaron. Está a nombre de un fideicomiso que solo yo puedo activar. Así que mientras yo esté vivo, los miré uno por uno. Nadie puede poner un pie aquí sin mi permiso. El silencio fue tan profundo que hasta las olas parecieron detenerse para escucharlo. Yo tomé mis llaves, las giré entre los dedos y con voz tranquila, clara, inquebrantable, dije: «Ustedes decidieron excluirme del Día del Padre». Hice una pausa, así que yo decidí devolverles el gesto. Nadie, absolutamente nadie, dijo una palabra. La vergüenza se volvió casi física. Podía sentirla en el aire, densa, pesada, como una nube de humedad que nadie quería respirar. La familia completa estaba frente a mí, inmóvil, esperando que dijera algo más que los liberara de ese momento incómodo. Pero yo no vine a liberar a nadie. Vine a poner cada cosa en su lugar. Mi nuera fue la primera en romper el silencio. «Don Julián, yo creo que usted está exagerando. Nada más vinimos a pasar el día. ¿Qué tiene de malo?». Y ahí es donde la dignidad toma una forma extraña. No grita, no empuja, no insulta. Solo dice la verdad.
y deja que la verdad haga el trabajo sucio. Lo malo, dije despacio, es asumir que la casa de alguien más es tuya. Se escucharon pasos en la grava. Era la suegra, con su ceño siempre apretado, el mismo que puso cuando me dijo con desprecio: «Esta ya es nuestra casa, don». Al recordarlo, una calma fría me recorrió el cuerpo. La mujer se acercó. «Usted debería pensar en su vejez, don. Está solo. Nosotros podríamos ocuparnos de la casa, ayudarlo, pero con esa actitud nadie querrá hacerlo». «No estoy solo», respondí sin apresurarme. «Estoy en paz, y eso, señora, vale más que cualquier compañía obligada». Diego, mi hijo, se levantó del escalón donde había estado sentado. Se veía más joven y más viejo al mismo tiempo, como cuando un niño intenta actuar como adulto, pero el mundo le queda grande. «Papá, perdón, yo no quise que esto pasara así». «¿Y cómo querías que pasara?». Lo pregunté sin dureza, sin sarcasmo. Solo quería escuchar cuál era su versión de los hechos. Él bajó la mirada. «No sé, es que ella quería venir a la playa y pues tú casi no la usas y decidiste no invitarme al Día del Padre». La frase quedó flotando en el aire. Él no pudo negarlo. Las olas rompían atrás y cada golpe contra la orilla parecía marcar un punto final a algo que venía arrastrándose desde hacía meses. Mi paciencia, mi lugar en la vida de mi hijo, mi dignidad pisoteada sin que nadie lo notara. Yo levanté la mano, no para callarlo, sino para respirar despacio. Quería decir todo sin la rabia que podría haber sentido cualquier otro padre. Pero yo no soy cualquier padre, y mi esposa siempre me enseñó que lo que se dice con calma nunca se olvida. «Diego, hijo, tú siempre tuviste esta idea rara de que yo no necesitaba nada. Y no es cierto. Yo necesitaba respeto. Solo eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas, pero antes de que pudiera hablar, pasó algo que nadie esperaba. Su hijo, mi nieto, salió de detrás de la camioneta con una pelota en las manos. «Abuelito», dijo con esa vocecita que desarma cualquier muro, «¿por qué no nos dejas entrar? Mamá dijo que ya vivimos aquí». Esa frase cayó como un relámpago. La nuera palideció. La suegra se llevó la mano a la boca. Mi hijo apretó los puños. El niño continuó, sin entender la tensión. «Ella dijo que tú ya estabas viejito y que pronto la casa sería de papá». El mundo se congeló, y ese fue uno de los microtwists más importantes, porque no había nada más poderoso que escuchar la verdad desde la inocencia. «Camilo», dije suavemente, «ven aquí». Él corrió hacia mí sin miedo. Lo levanté en brazos, sintiendo cómo su peso me regresaba al centro del pecho, un calor que yo ya creía perdido. Ese niño no tenía la culpa de nada. «Camilo, esta casa no es de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus abuelos, es mía». Él abrió los ojos, sorprendido. «Pero mamá dijo». Sé lo que dijo. Lo bajé y le acaricié la cabeza. Pero hay una diferencia muy grande entre decir y merecer. Me miró sin entender, y eso estaba bien. Algún día lo haría. Cuando el niño se alejó, miré a los adultos. La suegra habló primero, molesta, herida en su orgullo. «¿Y de qué le sirve tener una casa si está viejo y solo? Terminará en un asilo». Mi nuera volteó sorprendida, como si ella misma no hubiera querido que esa frase saliera así, tan cruda. Pero ya era tarde. Las palabras, una vez dichas, se quedan flotando y cortan más hondo que una navaja. Yo asentí, respirando hondo. «Ah, así que ese era el plan». No lo pregunté, lo confirmé. Diego cerró los ojos. «Papá, yo no te excuses», dije. «Las cosas son como son». Y ahí vino otro twist, porque en lugar de enojarme o humillarlos, yo simplemente me di la vuelta, caminé hacia la puerta principal, saqué mis llaves y la abrí. Todos contuvieron el aire. Creyeron que por fin iba a dejarlos entrar, que había cedido, que la presión, el cansancio o la culpa me habían vencido. Yo entré y cerré la puerta detrás de mí, por dentro, sin mirar atrás. Se escucharon golpes, luego gritos, luego súplicas, pero yo no respondí. Me senté en la mesa, abrí mi libreta de documentos y saqué las copias del fideicomiso. Las puse ordenadas frente a mí, porque sabía que el día no había terminado. Sabía que algo más iba a pasar, y pasó. 10 minutos después, mi hijo volvió a llamar. Yo contesté. No por él,
sino por lo que venía. «Papá», dijo con la voz quebrada, «¿qué vas a hacer?» «Lo mismo que hicieron ustedes». Hice una pausa. Celebrar el Día del Padre sin invitarlos. Hubo silencio. Un silencio pesado, pero diferente al de antes. Este no venía de la arrogancia, sino del miedo. «Papá, por favor». Pero antes de que pudiera continuar, escuché otro ruido afuera. El motor de un auto desconocido. Miré por la ventana. Y ahí estaba el siguiente twist. Un vehículo del notario Hilario llegando a la playa. Sonreí leve, apenas, porque el amanecer apenas estaba empezando. El coche del notario Hilario estacionó frente a la casa con la suavidad de quien ya sabía que su presencia era parte de un guión escrito mucho antes. El motor se apagó, y por primera vez, afuera, todo quedó en silencio. Los golpes en la puerta cesaron. La nuera dejó de gritar. La suegra dejó de dar órdenes. Incluso mi hijo, que poco antes me había suplicado con voz rota, guardó un silencio que solo aparece cuando la realidad por fin alcanza a quien vivió creyéndose invencible. Yo seguí sentado a la mesa, con mis papeles ordenados. No me levanté. No fui a recibir a nadie. Nunca se corre hacia lo que uno controla. La puerta volvió a sonar. 3 golpes, firmes, profesionales. Ese no era mi hijo, ni su esposa, ni su suegra. «Don Julián», dijo la voz reconocible del notario Hilario desde afuera. «Abrígame un segundo». Me levanté, caminé sin prisa y abrí la puerta apenas lo suficiente para que él entrara. La nuera, al verlo, casi se desbordó de alivio. «Licenciado, por favor, dígale a este señor que no puede dejarnos afuera», dijo ella con la voz crispada. «Es el Día del Padre. Él debería estar con su familia». Hilario levantó una ceja. «¿Su familia?» «Sí, claro», como si eso no hubiese sido lo primero que intentaron quitarme. «Licenciado, usted sabe que la casa es de mi papá», dijo Diego tratando de recomponerse, de sonar razonable. «Solo hubo un malentendido». «¿Un malentendido?», preguntó Hilario, limpiándose las gafas. «Tu esposa le dijo que no estaba invitado al Día del Padre». El cuerpo de Diego se encogió. La suegra intervino. Fue un comentario sin importancia. Un chiste. No sabía que se lo iba a tomar así. «El respeto no es un chiste, señora», respondió Hilario sin mirarla. Ella bajó la cabeza, por primera vez en toda la tarde. Los dejé ahí afuera, rodeados por el eco de sus propias palabras, mientras el notario entraba conmigo. Cerré la puerta otra vez, con calma, igual que antes. El sonido seco de la cerradura se sintió como el último ladrillo de una muralla que llevaba años levantándose. Hilario dejó su portafolio en la mesa. «¿Entonces ya quiere proceder con lo que platicamos?» «Sí». «¿Seguro?» «Más que nunca». Abrí la carpeta del fideicomiso donde constaba, con firma y huella, que la casa de playa era mía exclusivamente, no heredable automáticamente, no transferible sin supervisión legal, y protegida bajo cláusula de usufructo vitalicio. Es decir, esta casa seguiría siendo mía hasta el día que yo decidiera lo contrario. No antes, no después. Nadie podía reclamarla. Nadie podía apropiársela. Hilario hojeó los papeles. Lo de las cerraduras nuevas estuvo bien pensado. Una manera de dejar claro que la casa no se mueve sin mi permiso. Y lo del aviso al comité de vigilancia. «Planted seed», dije con una media sonrisa. Como diría mi hija, un detallito útil. Hilario asintió. «¿Quiere proceder con la notificación formal?» Antes de responder, escuchamos un nuevo ruido afuera. El llanto de mi nuera. No de enojo, no de berrinche, de miedo. «Julián, por favor, tenemos a los niños aquí, tienen calor, ya no sabemos qué hacer». No contesté. No abrí, no cedí. Yo solo escuché. A veces escuchar es una forma de justicia. «Listo», dije al fin, mirando los documentos. «Hagamos la notificación». Hilario se levantó, abrió la puerta él mismo y salió para enfrentarlos. Yo me quedé dentro, en la penumbra fresca de mi casa, escuchando a distancia. «Buenas tardes», dijo Hilario. «Por instrucción del propietario, notario y titular del fideicomiso, el señor Julián Ramírez, procedo a notificarles lo siguiente». Y entonces comenzó la lectura. 1. Ustedes no tienen derecho de ocupación. 2. Esta casa no forma parte de ninguna herencia anticipada. 3. Su acceso queda restringido hasta nuevo aviso. 4.
Cualquier intento de ingreso no autorizado se considerará allanamiento de morada. Los gritos empezaron de inmediato. «¡No puede hacer eso! ¡Es su papá! ¡Es injusto! ¡Tenemos niños!». Y luego un detalle hermoso, inesperado, un microtwist perfecto. La voz de mi nieta, una niña de apenas 6 años, preguntando con toda inocencia: «Mamá, ¿por qué el abuelito no quiere que entremos? ¿Hicimos algo malo?». La nuera rompió en llanto. La suegra la abrazó, murmurando entre dientes que el viejo exageraba. Diego, en cambio, se acercó a Hilario. «Por favor, ¿podemos hablar con él?». «Ya hablaron», respondió el notario. «Varias veces, y muy mal». Diego tragó saliva. «Quiero pedirle perdón». «Eso», dijo Hilario, «no se pide en gritos, ni cuando ya es tarde». Hubo otro silencio, uno más profundo, uno que por poco me sacude desde adentro de la casa. Hilario regresó. «¿Quiere que los deje esperar afuera hasta la mañana como usted sugirió?». «No», respondí. «Quiero algo diferente». El notario me miró, curioso. Sabía que algo venía, algo que yo había pensado, preparado y guardado para el momento exacto. Un twist contenido, un arma silenciosa. Quiero que vean lo que pasa cuando uno pierde el derecho de entrar a un lugar que daba por suyo. Hilario sonrió apenas. El punto de reflexión. Exacto. Salió otra vez y dejó la puerta entreabierta. 1 centímetro. El suficiente para que entrara la brisa y saliera mi voz. «Diego», dije por fin, y todos allá afuera se quedaron inmóviles. «¿Sabes por qué cambié las cerraduras?». Él respondió casi sin aire. «No, papá, porque esta es mi casa de descanso, y tuve que descansar de ustedes». La suegra soltó un insulto. Mi nuera lloró más fuerte. Mi nieta se aferró a la pierna de su padre. Y Diego quedó ahí, parado, sin nada más que decir. Cerré la puerta con suavidad, porque el verdadero amanecer estaba por llegar. La noche cayó sobre la casa de playa como una manta caliente, espesa, con ese sonido particular que solo existe cuando el mar respira cerca. Las luces exteriores quedaron apagadas, no por accidente, sino porque así lo había decidido. Los tres, allá afuera, apenas se distinguían bajo el poste lejano de la calle. Mi hijo parado, derrotado. Mi nuera sentada en la hielera que habían traído, llorando. La suegra caminando de un lado a otro, mascullando maldiciones contra mí. Era curioso. 3 horas antes, ellos creían que esta casa era suya. 3 horas después, no tenían ni dónde sentarse. Del otro lado de la puerta, yo calenté un café con calma. Uno aprende a disfrutar del propio silencio cuando toda la vida se lo han querido arrebatar. Hilario, ya en confianza, se acomodó en la silla frente a mí. ¿Seguro quiere seguir con el plan? Asenté. Pensé que quizá, después de verlos así... No, respondí. Esto no es castigo, es consecuencia. Hilario me observó un momento, como intentando adivinar qué parte de mí seguía intacta después de todo lo que mi familia había hecho. Lo curioso es que todavía quedaban varias, especialmente una, la parte que se negó a morir de tristeza cada vez que Diego me dejaba fuera de sus reuniones familiares. La misma parte que sobrevivió a las Navidades, en las que nunca fui invitado porque no había espacio. La que tragó la humillación de escuchar a la nuera diciendo que yo olía a viejo pobre. Esa parte, la que todavía sabía quién era, estaba más viva que nunca. Hilario terminó su café. «En media hora llegan», dijo. «¿Ellos?» «Ellos». Yo asentí. Había llegado la hora de un twist mayor, uno que veníamos preparando desde la tarde. Mientras tanto, afuera, la suegra golpeaba la puerta con un tono chismoso y agresivo. «Don Julián, deje ya de jugar. ¿Qué clase de padre trata así a su propio hijo?». No respondí. No había nada que responder. Diego, por su parte, estaba sentado en el borde de la acera, con las manos en la cabeza. Nunca lo había visto así. No era ira, no era orgullo herido. Era un golpe silencioso, el reconocimiento de haber cruzado una línea que no tenía regreso tan fácil. «Mamá, tengo sed», dijo mi nieta. La nuera la abrazó con torpeza. La suegra murmuró algo sobre llamar a la policía. Perfecto. Otro planted seed funcionando. En la mañana, Hilario ya había avisado al comandante Carreño, viejo conocido mío desde los tiempos en que ambos éramos jóvenes
y él patrullaba la colonia. Le expliqué que podría haber un conflicto de acceso a propiedad privada. Le pedí algo simple, que no tomara partido hasta escuchar de mi propia boca lo ocurrido. No era para perjudicar a nadie. Era para evitar que mis derechos fueran arrebatados por un arrebato de la familia. A las 11 en punto, una camioneta blanca se estacionó detrás del coche de Diego. 3 agentes bajaron. Uno de ellos era Carreño. Mi nuera se levantó de inmediato. «Oficial, él no nos deja entrar. Es mi suegro, pero está actuando raro». La suegra intervino. «Hasta cambió las cerraduras sin avisar, ¿puede creerlo?» Carreño abrió su libreta. «¿La casa es suya, señora?» «Pues no, pero es de mi yerno, y mi hija llegará mañana». «¿Y usted?», preguntó mirando a Diego. Diego respiró profundo. «Es de mi papá». «Entonces», dijo Carreño, «no tengo nada que hacer aquí más que asegurar que haya paz. Él decide quién entra y quién no». La nuera se llevó la mano a la boca. La suegra soltó un bufido de incredulidad. Diego bajó la mirada. Yo abrí la puerta en ese momento, lo suficiente para que Carreño me viera. «Buenas noches, Julián», dijo él. «Buenas noches, comandante. ¿Quiere levantar algún reporte?» «No, solo quiero que entiendan que esta casa es mía». Carreño asintió, respetuoso. Los agentes se retiraron. La puerta volvió a cerrarse. Y entonces, como si el destino disfrutara de añadir fuego a la escena, la suegra explotó. «Viejo egoísta. Si fuera mi familia yo jamás haría esto». Desde dentro, me acomodé la camisa y sonreí. Era increíble. Esas mismas personas que me habían dicho «no está invitado» hace 2 horas, ahora reclamaban hospitalidad. Hilario volvió a revisar su reloj. «Faltan 10 minutos». Yo respiré hondo. Era el momento perfecto para sembrar otro recuerdo, uno que funcionaría como flashback más adelante en el relato. Me acerqué a una pequeña caja de madera donde guardo mis cosas personales. Ahí estaba el sobre amarillo que había preparado. Dentro, un documento viejo, pero vigente, firmado por la madre de mis nietos antes de fallecer. Una declaración de voluntad donde pedía que, si algún día a ella le faltaba algo, yo pudiera ser parte activa en la vida de su hija. Ese papel, que Diego había olvidado que existía, tenía un valor moral capaz de partirle el alma en 2 cuando lo viera. Lo dejé sobre la mesa. Hilario lo miró sin tocarlo. «¿Se lo dará hoy?» «No aún. Eso es para la parte final». Afuera, los gritos bajaron de intensidad. Ya no era rabia, era agotamiento, humillación, una lección que empezaba a hacer efecto. La camioneta negra apareció al final de la calle exactamente a las 11:30, reluciente bajo la luz tenue. Las luces delanteras iluminaron la escena. Mi hijo se levantó de inmediato, sorprendido. La nuera abrió los ojos de par en par. La suegra dejó de hablar. La limusina se estacionó frente a la casa con una elegancia que cortó el aire. Yo me acerqué a la ventana. Vi la puerta del vehículo abrirse lentamente, exactamente como lo planeé. No porque necesitara impresionar a nadie, sino porque el mensaje debía entrar directo en la memoria donde más duele. La dignidad no se ruega, se demuestra. La noche no había terminado, pero lo que estaba por ocurrir haría que todos entendieran que el abandono también se aprende al revés. La puerta de la limusina se abrió con un movimiento lento, casi ceremonioso, como si hasta el aire quisiera ver lo que iba a pasar. Afuera, mi hijo dio un paso hacia atrás. Mi nuera se aferró a su bolso como si fuera un salvavidas. La suegra abrió la boca para decir algo, pero no salió sonido alguno. De la limusina bajó doña Remedios, la mujer más influyente de la cooperativa pesquera, donde trabajé los últimos años. No era millonaria, no era famosa, no era política, pero en Manzanillo su palabra pesaba más que un notario, y sobre todo, era la madrina de mi esposa y la segunda abuela de mi nieta. Iba vestida con un traje azul oscuro y un rebozo blanco. Caminó hacia la puerta con paso firme, como si hubiera estado entrenando toda su vida para este instante. La nuera fue la primera en reaccionar. ¿Y quién es ella? Yo abrí la puerta de mi casa justo cuando doña Remedios llegó al umbral. «Buenas noches, Julián», dijo con una voz suave pero fuerte. «Buenas noches, madrina». «¿Te molestaron?» «Un poco», respondí. «Pero ya pasó».
Ella me miró con esa mezcla de ternura y autoridad que solo tienen las mujeres que han enterrado a medio pueblo y aún así siguen de pie. Luego se volvió hacia los tres que seguían afuera. ¿Ustedes son los que echaron a este hombre de su día del padre? Silencio. Mi hijo tragó saliva. Mi nuera parpadeó, confundida. La suegra cruzó los brazos, como si quisiera defender su territorio. Yo no lo eché, murmuró Diego. Pero tampoco lo invitaste, corrigió ella, con la precisión de un cirujano. Él bajó la mirada. Doña Remedios dio otro paso. Antes de que sigan lloriqueando por una casa que no es suya, quiero preguntarles algo. ¿Saben quién mantiene esta propiedad desde hace 8 años? ¿Saben quién pagó cada certificado, cada revisión, cada mejora estructural? Mi nuera se aferró más a su bolso. Pues, él, dijo señalándome con un gesto seco. ¿Nada más él? Sí. ¿Por qué? Doña Remedios sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa de quien sabe algo que los demás no. Porque esta casa no solo está a nombre de Julián. Los tres se quedaron inmóviles. ¿Cómo? Preguntó Diego. ¿A nombre de quién más? Exigió la suegra. Doña Remedios me miró. Yo asentí. Era hora de activar otra semilla plantada. La escritura, dijo ella, agrega un segundo nombre desde hace 2 años. ¿No lo sabían? Mis manos temblaron apenas. De emoción contenida, no de duda. Dentro de la casa, sobre la mesa, estaba la copia del documento que había firmado cuando mi nieta nació. No lo hice para humillar a nadie. Lo hice porque ella era lo único inocente en ese caos. La madrina continuó. Esta casa está a nombre de Julián y de su nieta. La nuera dio un salto hacia adelante. ¿Qué? La suegra apretó los puños. Diego abrió los ojos de par en par, como si acabara de recordar algo que nunca quiso admitir. Que la madre de su hija me había rogado, antes de morir, que yo la protegiera de cualquier egoísmo familiar. Ese iba a ser el twist final. Pero ahora estaba sembrado. Y crecía, como un trueno silencioso. La nuera, con la voz quebrada. ¿Cómo que a nombre de mi hija? Eso no es justo. Doña Remedios respondió sin piedad. Lo que no es justo es que ustedes se adueñaran de una casa ajena para hacer asados, que humillaran al dueño por deporte, que lo excluyeran de su propia familia. Diego intentó replicar. Es que yo pensé que... No pensaste, dijo la madrina. Ni un poquito. Hilario, que seguía dentro conmigo, murmuró. Esto está mejor que la telenovela. Yo casi me reí. Afuera, la escena cambió de tono. Ya no estaban enojados. Ahora estaban intranquilos. No era miedo. Era la sensación de que habían perdido algo importante y apenas estaban entendiendo qué. La suegra recuperó el habla de golpe. Esto no se quedará así. Mi hija tiene derechos. ¿Derechos? Repetí, abriendo la puerta un poco más. En una propiedad donde usted entró sin permiso, usó mis toallas, mis utensilios, mis camas, y hasta organizó una reunión sin preguntar. Ella retrocedió 2 pasos. Mi voz no era fuerte, ni agresiva, ni amenazante. Era precisa, filosa, como el viento antes de la tormenta. Además, añadí, si quiere hablar de derechos, mañana temprano viene el notario. Podemos revisar todo juntos. Esa frase, esa semilla, cayó como un rayo en medio de la calle. Los tres se quedaron quietos. La nuera susurró, casi sin aire. ¿Notario? ¿Para qué? Pero yo no respondí. Abrí la puerta de par en par. Doña Remedios entró. Hilario se levantó y la saludó. Yo cerré la puerta lentamente, dejando a mi hijo, a mi nuera y a la suegra afuera, envueltos en la oscuridad suave de la noche costera. La última imagen que vi, antes de que la puerta terminara de cerrarse, fue el rostro de mi hijo. No era enojo, no era vergüenza, era algo mucho más profundo. Reconocimiento. El reconocimiento de que había perdido algo que nunca debió soltar. Mi confianza. Me apoyé un instante en la puerta, respirando hondo. Doña Remedios puso su mano sobre mi hombro. Sé fuerte mañana. Cuando el sol salga, nada será igual. Miré hacia la ventana. La limusina seguía esperando, silenciosa, lista para llevarnos a donde necesitáramos estar. Y ahí, en ese instante, entendí algo. La familia puede fallarte. El mundo puede menospreciarte. Pero cuando un hombre recupera su dignidad, nadie puede arrebatársela.
El amanecer llegó despacio, sin prisa, como si supiera que esta historia necesitaba luz para revelar lo que la noche había dejado pendiente. Las gaviotas comenzaron a gritar sobre el techo de la casa de playa. El aire olía a sal y a tierra caliente. Y frente al ventanal, mientras me servía un café, vi 3 figuras sentadas en la banqueta, exhaustas. Mi hijo, mi nuera y la suegra. No habían dormido. Nadie se atrevió a irse, quizá porque hacerlo significaba aceptar la derrota. En cambio, yo había dormido en paz, no por venganza, sino porque al fin comprendí que la dignidad no se pierde por culpa de otros. Se pierde cuando uno deja de defenderla. Hilario llegó a las 7:30, puntual como siempre. ¿Listo, don? Listo. Doña Remedios apareció minutos después con un cuaderno grueso en las manos. Ella no necesitaba estar ahí, pero quiso. A veces, la vida te regresa a las personas correctas justo cuando la familia te falla. A las 8:10, un coche gris se estacionó frente a la casa. El notario bajó con su portafolios de cuero, saludó con respeto y caminó hacia mí. Del otro lado de la calle, los 3 se levantaron de golpe. «¿Qué está pasando?», preguntó la nuera, casi histérica. «¿Para qué trajo un notario?», murmuró la suegra. Diego solo dijo mi nombre. «Papá». Esa palabra me golpeó más que cualquier insulto de la noche anterior. «Pasen», les dije, abriendo la puerta. No por amabilidad, sino porque, a diferencia de ellos, yo no necesitaba gritar para demostrar autoridad. Entraron temblando. El contraste era evidente. Ellos ojerosos, despeinados, con la ropa arrugada. Yo tranquilo, bañado, con una camisa blanca limpia y la mirada fija. Nos sentamos en la mesa grande del comedor. El notario colocó su portafolios en el centro. Doña Remedios cruzó los brazos como una estatua. Hilario se mantuvo cerca de la ventana, atento. La nuera habló primero. «Don, mire, ayer estábamos estresados, fue un malentendido». Yo levanté una ceja. ¿Malentendido o intención? Ella tragó saliva. La suegra intervino como un toro embistiendo. Cualquier familia normal nos habría dejado entrar. Nosotros solo queríamos pasar el fin de semana aquí. «En mi casa», respondí. «¿Y qué importa eso? Usted no la necesita». Esa frase cayó como un balde de agua helada en el pecho de Diego. Me miró, avergonzado. Quizá por primera vez en años entendió a quién había permitido entrar en su vida. El notario aclaró la garganta. «Bueno, procederé a mostrar los documentos, si les parece». Abrí el portafolios. Saqué la carpeta amarilla. La deslicé lentamente hacia el centro de la mesa. Ahí estaba, el documento firmado hace 2 años. La adición oficial de mi nieta como copropietaria de la casa de playa. «¿Qué es eso?», preguntó la suegra. «El nombre que compartirá esta propiedad cuando yo ya no esté», respondí. La nuera lo tomó con manos temblorosas. «No, no puede ser. ¿Por qué ella? ¿Por qué no mi esposo? ¿Por qué no nosotros?». Su voz se quebró con una mezcla de rabia y miedo. La respuesta salió de mi boca con una calma que solo los años pueden dar, porque ella nunca me ha humillado. La nuera quedó muda. La suegra abrió la boca, pero no salió ni una palabra. Y Diego, mi hijo, se llevó las manos al rostro. El notario siguió. «Además, el señor Herrera solicitó ayer por la tarde un documento adicional». Todos levantaron la vista. Yo asentí. «Sí, quiero dejar algo claro hoy». El notario extendió la hoja fresca, recién impresa, con mi firma y la suya. «Este documento», explicó, «revoca cualquier autorización previa para que terceros, familiares incluidos, usen o administren esta propiedad sin el consentimiento directo del señor Herrera». Era el cierre legal, perfecto, contundente. No un castigo, no una venganza, una frontera. La suegra estalló. «Esto es ridículo. Usted no puede». «Puedo», la interrumpí. Y lo hice. La nuera gimió. «Pero, ¿y la celebración del Día del Padre? ¿Por qué hizo todo esto por un simple malentendido?». «Porque», respondí, mirándolos uno por uno, «no fue un malentendido. Fue la acumulación de años. Ustedes solo fueron la última gota». Diego levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. «Papá, yo no sabía que te dolía tanto». Ahí, justo ahí, se partió algo dentro de mí. Pero no me derrumbé. No esta vez. Me acerqué a él despacio. Puse mi mano en su hombro.
No te reprocho que te equivocaras. Todos lo hacemos, pero sí te responsabilizo de haberte acostumbrado. Él asintió, llorando en silencio. La nuera no sabía a dónde mirar. La suegra parecía lista para explotar, pero ya no tenía fuerza moral. Doña Remedios fue quien cerró la escena como un sello final. La casa seguirá siendo de quien siempre debió ser, un hombre que trabajó toda su vida. Y cuando él falte, será de la niña, no de ustedes, no de su ambición. Silencio absoluto. El notario guardó sus cosas. Hilario abrió la puerta. La brisa del mar entró, fresca y luminosa. Mi hijo se puso de pie, se acercó a mí, no para reclamar, no para justificar, solo para abrazarme, por primera vez en años, como cuando era niño. Perdóname, papá. Le puse la mano en la espalda. Te perdono. Pero recuerda esto, la dignidad se cuida, y cuando uno la recupera, ya no la suelta. La nuera y la suegra salieron sin decir palabra. Mi hijo se quedó un momento más, antes de irse detrás de ellas. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Un silencio bueno, limpio, libre. Caminé hasta la terraza. El mar brillaba. La luz del día entraba en cada rincón. Al fin entendí. No había perdido una familia. Había recuperado mi lugar en el mundo. Y cuando uno recupera eso, no necesita limusinas, ni documentos, ni aplausos. Solo necesita respirar y saber que por primera vez en mucho tiempo está en casa.